Hola, alumnos y alumnas de segundo de la ESO. Os voy a explicar cómo acceder a una página del Ministerio de Educación donde un profesor hace bastante tiempo subió un recurso muy interesante sobre mecanismos. Simplemente tenéis que escribir en Google, en el buscador, engranajes, espacio, C, NICE, las dos veces con C. Y el primer enlace que aparece, engranajes, pincháis ahí y aquí tenemos la página, ¿bien? Entonces veréis que, excepto las palancas, muchísimos mecanismos de los vistos en clase están aquí, simulados, ¿bien? Incluso algunos juegos o retos que podéis practicar en casa. Y si vamos, por ejemplo, al de polipastos, podemos elegir cualquiera de estos, pero una parte interesante es consultar el enlace de ayuda, help, ¿bien? Y aquí veréis la mayoría de los mecanismos menos las palancas. En polea simple, por ejemplo, si le dais al botón, veréis cómo funciona este mecanismo. Si seguís a polea móvil, veréis un esquema donde se muestra en una polea móvil cómo se reparte la resistencia, el peso que hay que vencer, en ambos lados de la polea, por donde atraviesa la cuerda o la correa, se reparte mitad y mitad de cada lado. Si la resistencia es de 100 newton, tendríamos 50 newton a ambos lados de la polea, ¿sí? Es una condición física de equilibrio, digamos, de sumatoria de fuerzas, ¿bien? Si pasamos al polipasto múltiple, aquí está indicado la ubicación de la polea fija, que suele estar colgando del techo, y dos poleas móviles. Como la primer polea móvil, la de abajo, divide la resistencia mitad de cada lado, la siguiente polea móvil, como cuelga de su centro la mitad, vuelve a dividir otra vez la mitad de cada lado. Entonces aquí tendríamos en esta cuerda un cuarto. Lo podemos ir viendo dándole al pulsador, que te lo va explicando, ¿ves? Se reduce 4 veces. Teniendo dos poleas móviles y una fija, se reduce 4 veces. Y aquí hay un sonido bastante fuerte. Bajar el volumen. Y se ve cómo funciona el mecanismo. Si pasamos al mecanismo polea-polea, ¿sí? Vemos la formulita que hemos visto en clase, aquí a la izquierda. Lo único que en clase yo he explicado que N1 lo escribí como omega 1, es la velocidad en revoluciones por minuto, y D1 es el diámetro en centímetros o en milímetros. Está igualado a la velocidad omega 2 o N2 de la rueda conducida. Lo de la izquierda son los datos de la rueda motriz o de la polea motriz, y la polea conducida a la derecha, su velocidad y su diámetro. Simplemente es la incógnita despejarla de aquí. Hay un ejemplo en el enlace siguiente, aquí lo tenemos, donde se calcula la velocidad de giro conducida conociendo la velocidad de giro motriz. En este caso se trata de un mecanismo de poleas con correa multiplicador.
Y aquí tenemos un mecanismo con poleas y correa reductor. Bien, en este caso se pide el diámetro de la rueda conducida. Pasamos ahora a las ruedas dentadas, bien, más conocidas como engranajes. Aquí tenemos dos ruedas dentadas y la única diferencia que hay respecto de las ruedas de fricción o las poleas con correa es que aquí se habla de Z número de dientes. Entonces aquí tenéis algunos conceptos. Algunos de ellos los hemos visto, como el módulo, bien, el paso, bien, que es la distancia en milímetros entre el flanco de un diente y el flanco del diente siguiente, y lo más importante, la formulita que está aquí, que relaciona el número de dientes y la velocidad de la rueda motriz, de la rueda dentada motriz, con el número de dientes y la velocidad de la rueda dentada secundaria o conducida. Si no me equivoco, también hay dos ejemplos, con un engranaje multiplicador, lo podéis leer, y con un engranaje reductor. En este caso hay una animación también, donde se ve la reducción de velocidad. Y se pide el número de dientes de la rueda, en este caso conducida. Bien. Podéis leer el ejemplo, que está muy bien. Aquí está la formulita, con lo que significa cada cosa. Bien. Y aquí está el cálculo hecho. Y luego el tornillo sin fin corona. Bien. Que aquí falta la corona. El mecanismo piñón cremallera, que se utiliza mucho para la apertura y cierre de puertas automáticas, como las de vagón de metro, o trenes, o las puertas de entrada a los centros comerciales, por ejemplo. Aquí, ¿qué es la relación de transmisión? Que en nuestro caso nos interesa esta última parte, bien, que relaciona diámetros o número de dientes. Nosotros también lo vimos con velocidades, omega 1 entre omega 2, y aquí lo mismo, omega 1 entre omega 2, igual a esto. Si volvemos o cerramos esta página y vamos a la página principal de donde partimos, en la parte de engranajes, tenéis un mejor dibujo, sí, o animación del tornillo sin fin corona, y podéis verlo como gira en ambos sentidos. Este mecanismo es muy, pero muy buen reductor de la velocidad y ocupa muy poquito espacio o volumen. Y también tenéis, volviendo para atrás, el de piñón cremallera, está bastante bien, ¿sí? Y también uno muy interesante es este, ¿sí? Que está propuesto como ejercicio en la guía, ¿sí? En la ficha, mejor dicho. Entonces en este se calcula en función del número de dientes, Z1, por ejemplo, 15, y Z2, 30, que es la rueda de color rojo. Como tienen la rueda roja dentada tiene 30 dientes y la otra 15, es decir, el doble, la rueda roja va a la mitad de velocidad respecto al motor. Como la rueda dentada amarilla va pegada a la roja, va a la misma velocidad, o sea, la mitad de esta, de la fucsia. Y luego esta pequeñita, Z3, tiene 10 dientes y Z4 tiene 20, quiere decir que Z4, la verde, tiene el doble de dientes, va a ir a la mitad respecto de la amarilla. Pero respecto de la fucsia irá a la mitad de la mitad, o sea, a un cuarto. Todo el mecanismo es reductor de velocidad y reduce la velocidad 4 veces. Cuando reducimos de la velocidad en un mecanismo,
hay un aumento de la fuerza. Si todo este mecanismo reduce la velocidad 4 veces, y aquí tenemos un motor en este eje, la fuerza original que tiene el motor aquí en el eje, en este otro eje, en la rueda verde, se verá multiplicado aproximadamente 4 veces. Por lo tanto, los mecanismos reductores, al reducir la velocidad, multiplican la fuerza. Si fuera al contrario, multiplicaran la velocidad, se reduciría la fuerza. Eso es una ley física, digamos, ¿no? De la conservación de la energía y de la potencia. Bueno, cualquier duda me decís en clase, pero creo que con lo que está aquí explicado, principalmente en la parte de help, de ayuda, y en este menú, ¿sí?, podéis ver algunos ejemplos de cálculo, principalmente como los vistos en clase. Espero que os sea útil. Hasta el próximo vídeo. Gracias.